¿cuáles son esas obligaciones y cuáles son esos derechos de todos los fieles cristianos? ¿Verdad? Vamos a ir viendo cada uno de ellas. Y si ustedes tienen duda, pues podemos también intervenir, ¿verdad? De alguna manera, hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Se nos dice que eh, todos los fieles cristianos tenemos eh, el primer deber en cuanto a bautizados, conformar lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, y todos estamos de alguna manera obligados a observar esa comunión, ¿verdad?, con la iglesia en nuestro modo de obrar. Por lo tanto, cumplir con los deberes respecto a la iglesia universal, como también respecto a la iglesia particular. Recuérdense que cuando hablamos de la iglesia universal y la iglesia particular, son dos entidades que son muy importantes tomarlas en cuenta. En el Código de Derecho Canónico, cuando habla de la iglesia universal, se refiere a toda la iglesia católica, ¿ok? Esparcida por todo el mundo. Cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de todos los católicos del mundo. La iglesia católica, como ustedes saben, se llama católica porque es universal. Entonces, cuando el Código de Derecho Canónico nos habla iglesia universal, se refiere a toda la iglesia católica, al mundo católico. Cuando se refiere a la iglesia particular, está hablando de la diócesis. Ojo con esto, que es muy importante, porque lo vamos a ver en todo el derecho canónico. Cuando habla de la iglesia particular, sí, porque hay personas que a veces dicen, ¿cuál es la iglesia particular esa? Parecería como es particular de uno. Y no se refiere a que sea individual de una persona, ni particular de una familia. No. La iglesia particular se refiere a la diócesis. Esa es la iglesia particular. ¿Ok? Ustedes saben que cada uno de los cristianos pertenece a una diócesis determinada y su pastor es el obispo. Después, dentro de las diócesis están las diversas parroquias. Y dentro de las parroquias, obviamente, hay capillas o capellanías, etc. Esa es la formación. Pero cuando el Código de Derecho Canónico habla de la iglesia particular, se refiere a toda la diócesis. Y el ordinario, que muchas veces se va a hablar del ordinario de la iglesia particular, es el obispo. ¿Ok? Que es la máxima autoridad dentro de una diócesis. Ah, padre, pero yo conozco algunas diócesis que tienen varios obispos. Sí, hay algunas que pueden tener varios obispos, pero siempre va a haber un obispo que es el obispo titular. ¿Ok? Está el titular y puede tener obispos auxiliares. ¿Ok? Se llaman obispos auxiliares. Los obispos que ayudan al titular, pero siempre hay un solo que es el titular. Los obispos, digamos, auxiliares son los que ayudan, acompañan al obispo titular. Y están los obispos eméritos. Si un titular cumple 75 años de edad, entonces tiene que pedir por obligación al Papa una renuncia por edad, por haber llegado a los 75 años de edad. El Papa puede concederla o puede rechazarla. Si el Papa la concede, pues ya esa persona se convierte en obispo emérito. ¿Qué hace un obispo emérito? Puede irse a otra diócesis a confesar o a estar ¿cómo se dice? En una grande parroquia, como por ejemplo pueden ser las basílicas o pueden ser los templos o las catedrales. Bueno, puede estar en algún lugar de esto. Fuera de su diócesis sí puede hacerlo porque ya es emérito. Emérito quiere decir retirado, ¿ok? Como pasó, por ejemplo, con el caso del Papa emérito. El Papa Benedicto era el obispo emérito de Roma, porque el Papa es el obispo de Roma, y si él renuncia, es emérito. Solo que nunca se había hecho, bueno, no nunca, sí se había hecho con los papas, pero era
había sido pocas veces que había sucedido una renuncia, pero normalmente todos los obispos tienen que renunciar a los 75 años de edad. El Papa es el único que no lo hace, con excepción, como ustedes saben, de Benedicto XVI y otros papas anteriormente, sobre todo en el medioevo. No era algo común, pero ya él lo inició y yo creo, por lo menos yo, a mí me parece, lo comparto como algo que forma parte, incluso dentro del derecho canónico, es su derecho como obispo de, en este caso, renunciar. Claro, a los obispos se les exige 75 años, el Papa emérito Benedicto XVI lo hizo ya pasada esa edad, mucho más, pero incluso con 75 años tiene su derecho a la renuncia. Eh, claro, hay que ver si hay problemas de salud. Generalmente el Papa los deja un poquito más de tiempo si no hay grandes problemas de salud o de vejez o de achaques y tal, porque bueno, claro, obviamente 75 años ya es una edad bastante avanzada. Entonces, ahora mismo que vemos que las personas llegan a 90 años, 90 y pico de años, pues es normal que un papa renuncie porque obviamente ya a esa edad, incluso para él, merece, ¿no? Pasar sus últimos años de vida de una manera digna, o sea, con atenciones especiales, con una rutina de vida que no puede llevar obviamente un papa. Entonces, los obispos pueden renunciar a los 75 años de edad. Lo que pasaba con Francisco es que al llegar a los 75 años de edad, el Papa Benedicto no aceptó su renuncia porque todavía él estaba bastante fuerte y, y bueno, pues podía continuar como arzobispo de Buenos Aires. Pero si ustedes ven en sus diócesis, muchos obispos a los 75 años renuncian, le aceptan la renuncia y van a descansar a algún lugar que puede ser en su diócesis o puede ser fuera de la diócesis. Entonces, dentro de una diócesis podemos tener el titular, que es obviamente el obispo encargado. ¿Okay? El titular es el obispo nombrado para regir la diócesis. Los eméritos, que ya fueron titulares antes o fueron auxiliares antes, pero ya cumplieron la edad y renunciaron. Entonces se llaman eméritos. Y los auxiliares, que son los que ayudan al obispo titular. ¿Ok? Esos son los tipos de obispo que pueden haber, pero siempre hay uno solo que es el titular. ¿Ok? No pueden haber más. Pueden haber varios de diferentes categorías, auxiliares, eméritos, pero titular de la diócesis con el título de esa diócesis solamente puede existir uno solo. Cuando ese renuncia, entonces aceptan su renuncia, queda la sede vacante y nombra el Papa un nuevo titular, que puede ser uno de los auxiliares o que puede ser, en la mayoría de los casos, pues traen de otras diócesis y lo colocan en ese lugar, o un sacerdote que lo ordenan de obispo. Depende. Hay muchas diferentes modalidades dependiendo de la diócesis, dependiendo de la estructura, dependiendo de quiénes están y tal, ¿verdad? Entonces, les comentaba que la iglesia universal y la iglesia particular tienen esa diferencia. Particular quiere decir diócesis, universal quiere decir la iglesia universal, o sea, la iglesia católica en su totalidad. Los fieles también deben esforzarse según la condición para llevar una vida santa y para incrementar la iglesia y promover la santificación. ¿Ok? Todos los fieles tienen el deber de trabajar en el mensaje divino de la salvación y llevar al mundo entero el evangelio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la acción misionera no es solamente del sacerdote, no es solamente de los religiosos, los catequistas, sino de todos los fieles laicos. Los fieles también, conscientes de su responsabilidad, tienen la obligación por obediencia cristiana, ¿verdad? De todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto a representantes de Cristo, declaren como maestros de la fe o establezcan como rectores de la iglesia. Recuérdense que los fieles tienen ese deber, ¿verdad? De esa obediencia cristiana al pastor.
Recuérdense que en cada iglesia, en cada parroquia, hay un pastor, ¿verdad? Que bueno, nosotros le llamamos el párroco. Acá en Estados Unidos, en inglés no se usa la palabra párroco, sino que se usa la palabra pastor. Bueno, de alguna manera, sea pastor, porque en inglés se usa así, o sea párroco en español, es el encargado de regir una parroquia que está limitada en su espacio. Acuérdense que se hace una especie de división territorial para saber hasta dónde llega una parroquia y hasta dónde llega la otra. ¿Por qué se hace esto? Esto es muy importante, hermanos, porque algunos piensan, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, por ejemplo, unas personas que quieren realizar unos sacramentos o que quieren participar de una vida parroquial? Bueno, se determina por lo que es el territorio, el lugar donde vive. ¿Es obligatorio, padre, ir a esa parroquia que me toca por la división de las calles y tal? No es obligatorio. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si no, hay parroquias que están muy llenas, parroquias donde van menos gente, hay parroquias donde tal vez la gente se casa más, otras donde se casan menos, unas donde hay más bautizos, otras donde hay menos. Entonces, para evitar esto, la iglesia, ¿qué hace? La iglesia nos dice, bueno, mira, vamos a dividirla por calles, ¿verdad? Sobre todo en ciudades grandes. Cuando son ciudades pequeñas, si es una ciudad pequeña, hay una sola parroquia y está ya toda la ciudad en esa parroquia. Pero cuando hay ciudades muy grandes, entonces se dividen por calles, ¿no? Hasta tal calle y después hasta la otra, hasta hacer un cerco donde queda la parroquia en el medio. Entonces el párroco es el encargado de esa localidad, ¿verdad? Ahora, puede suceder que dentro de la parroquia o dentro de ese territorio parroquial hayan otras iglesias. Sí, sí. Ojo con esto, no todas las iglesias son parroquias. Hay iglesias que son capillas. Por ejemplo, una capilla de una escuela, de una universidad, de por ejemplo, de una casa religiosa o de un monasterio. Son capillas, ¿ya? Pueden haber incluso grandes santuarios que no son parroquias, que quedan dentro de un territorio parroquial. Entonces, la parroquia tiene su nombre con su santo patrono. Muchas veces tienen los copatronos, los santos copatronos. Tienen un párroco, siempre tiene que haber un párroco o un administrador, en este caso un administrador parroquial. Casi siempre cuando una diócesis no tiene obispo, le nombran un administrador apostólico, que no es el obispo encargado, sino que es como un intermedio para que llegue el obispo nuevo. En el caso de las parroquias pasa lo mismo. Le pueden nombrar un rector o un administrador parroquial que está en lugar del párroco, que puede él también convertirse en párroco, pero no es el párroco todavía nombrado hasta que el obispo no lo nombra como párroco. Dentro de esa parroquia, entonces siempre va a haber un párroco y los vicepárrocos, que son los sacerdotes que ayudan al párroco como vicepárrocos. Una parroquia puede tener varios, sí. No es como el presidente y el vicepresidente, que es uno solo, el vicepresidente, no. En este caso, el párroco puede tener varios vicepárrocos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, dependiendo de la diócesis. Perdón, pero dependiendo de la parroquia, si es muy grande, tiene diferentes vicepárrocos. ¿Ok? Y ellos son los que ayudan al párroco, pero la autoridad en la parroquia es el párroco. Ahora, la autoridad máxima es el obispo. Recuérdense que el obispo es el que manda a los párrocos, a las diferentes parroquias, los cambia de parroquia si es necesario, y él es el encargado de todo lo que sucede en una diócesis. Todo lo que sucede en una diócesis, siempre el obispo es el encargado, ¿ok? El obispo titular. La diócesis también tienen cancilleres, pero tienen roles un poquito diferentes. O sea, lo que es el orden, el mandato y digamos la autoridad
en la diócesis tiene que ser el obispo titular. Bien, entonces se nos pide, ¿verdad?, que tengamos de alguna manera esa responsabilidad de obediencia cristiana a los pastores, ¿verdad? Que en este caso son los párrocos. Y obviamente al obispo titular. Los fieles también tienen derecho de manifestar a los pastores de su iglesia sus necesidades, sus deseos. No puede existir un párroco que dice, no, aquí yo mando y es lo que yo digo y listo. No, hay que escuchar a los fieles laicos que forman parte del pueblo de Dios. Entonces los fieles tienen su deber de obediencia, pero tienen también su derecho para expresar, manifestar necesidades, formar parte del consejo parroquial si son elegidos, formar parte de los diferentes consejos en la parroquia, para ellos también tener una acción, digamos, de alguna manera positiva, y actuar dentro de de las parroquias, perdón. Tienen también derecho y competencia de manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia, salvando obviamente la integridad de la fe, las costumbres, ¿verdad? No va a ser petición de algo que está completamente fuera de nuestra fe y de nuestras costumbres, pero sí tienen el derecho de manifestar, ¿ok? Si es un párroco que ustedes ven que está como tomando un poder muy grande sobre la parroquia sin dejar a los fieles manifestarse, entonces ahí no está bien, es negativo. Los fieles también tienen derecho de recibir de los pastores la ayuda espiritual, palabra de Dios, sacramentos. Es muy importante. ¿Qué pasa? A veces los pastores tienen otras cosas también que hacer, otros quehaceres. Algunos, no sé, tienen otros roles, a veces diálogo con autoridades, etcétera. Pero no pueden descuidar lo que es más importante, que es el alimento espiritual de los fieles. Entonces, si ustedes ven que hay algún pastor, o en este caso, ¿verdad?, un párroco, que no les da tiempo para las confesiones, no les da tiempo para una dirección espiritual, para un encuentro, un consejo espiritual a un fiel, entonces hay que llamar la atención a ese pastor y decirle, mira, es muy importante este rol como párroco y esto no puede ser descuidado a pesar de que tengan otras labores que puedan ser importantes también, pero estas labores son las más importantes dentro de las comunidades de fe. ¿Ok? Entonces es importante que lo hagamos sentir y lo necesitamos, ¿verdad? Lo necesitamos. Entonces hay que manifestar a los pastores esto. Los fieles también tienen el derecho de fundar y dirigir asociaciones para fines de caridad o piedad o fomentar la vocación cristiana y reunirse para procurar esos fines. Padre, a mí me gustaría hacer un grupo de devoción al Sagrado Corazón, pero es que el párroco no le gusta. Pero está mal el párroco, porque no es que él le guste o no le guste, sino que los fieles tienen el derecho. Si son asociaciones, obviamente, aprobadas por la diócesis, aprobadas por la Iglesia Universal. Bueno, hay grupos que ya son bien súper conocidos. No sé, movimiento neocatecumenal, movimiento carismático, los cursillos de cristiandad, los grupos de devoción, los grupos marianos, que hay muchísimos, ¿verdad? Todos esos son muy conocidos y por lo tanto no tiene que existir en un párroco ningún tipo de resistencia, porque ya la Iglesia Universal los ha aceptado.
Si le gusta o no le gusta el grupo, bueno, pues él podría involucrarse más o involucrarse menos, pero tiene que dirigir espiritualmente esos grupos y tiene que darle oportunidad a esos fieles de agruparse, agruparse libremente según sus devociones, según su vocación cristiana. ¿Ok? Entonces es muy importante este sentido de la reunión como fieles cristianos. El fiel cristiano tiene derecho también a participar en la misión de la iglesia, promover las acciones apostólicas de la parroquia, contribuir, ¿verdad? A eso. Si, por ejemplo, la iglesia está involucrada en una misión, el fiel laico tiene derecho de participar en esa misión, de participar en los diferentes ministerios. ¿Okay? Por el bautismo, el fiel laico también tiene derecho a una educación cristiana, o sea, derecho al catecismo y a una educación cristiana de adulto. Yo sé que hay algunas parroquias que se limitan solamente al catecismo a los niños o los adultos que no están bautizados, pero no podemos quedarnos ahí. La parroquia tiene que darle oportunidad a algunos adultos de hacer lo que estamos haciendo acá, o sea, educando en la fe para que aprendan también los adultos la fe cristiana en profundidad, no solamente el catecismo, no solamente el catecumenado, ¿verdad? Lo que es la preparación a los sacramentos, sino que hay que continuar ese proceso. Quienes se dedican a las ciencias sagradas y gozan de libertad para investigar, pues también pueden hacerlo con la compañía, en este caso, de una de personas, sacerdotes, obispos, diáconos preparados para ayudarles a llevar adelante su misión, ¿verdad? Que puede ser de investigación, que puede ser de peritaje de alguna manera dentro de la iglesia o en el mundo. Los fieles laicos también tienen derecho a tener su estado de vida, si quieren ser célibes, si quieren ser casados, si quieren consagrarse, si quieren de alguna manera vivir su vocación como Dios lo ha decidido y lo ha pedido. ¿Ah? Compete también a los fieles reclamar los derechos que tienen en la iglesia y defenderlos. Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles también tienen derecho a ser juzgados según las normas jurídicas que se deben aplicar con equidad, con justicia. Los fieles también tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal, si no está definido por el código, ¿verdad? Los fieles también tienen el deber de ayudar en la iglesia en sus necesidades, en el culto, en las obras. Acuérdense que hay muchas palabras que les van a sonar que parecerían como si fueran protestantes, pero no lo son. Acuérdense que todo esto ellos lo eligieron y lo llevaron a sus iglesias protestantes, pero son palabras que se han usado en la iglesia católica desde siempre. Cuando nos referimos al pastor, que es el párroco, eso fue desde siempre. Bueno, Jesús es el buen pastor, eso no tiene duda. El culto también, solamente que cuando nosotros llamamos culto divino, ¿verdad? Nos referimos a toda una serie de sacramentos, no solamente a una cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de la Santa Misa es solamente la Santa Misa. Cuando decimos culto no es solamente la misa, sino que nos referimos a cualquier acto que puede ser religioso. El culto cristiano se refiere a un bautizo, puede ser una misa, puede ser una devoción, una novena,
todo eso es culto porque obviamente damos culto a Dios, ¿ok? Entonces, cuando el Código de Derecho Canónico nos dice que el fiel laico tiene el derecho de participar en el culto cristiano, nos estamos refiriendo a todo lo que hace la iglesia para dar culto a Dios, que puede ser la misa, que puede ser un bautismo, que puede ser un matrimonio, que puede ser un rosario, todo donde damos culto a Dios es llamado el culto cristiano. ¿Ok? Ojo con eso porque algunos dicen, padre, parece como que se está hablando como los protestantes, que ellos hablan del culto y el culto. Es que ellos tienen un vocabulario que tomaron de la Iglesia Católica, ¿ok? Y llaman culto a esa reunión que ellos hacen para reunirse y hacer sus manifestaciones religiosas. Nosotros llamamos culto a todo, ¿ok? Cuando decimos el culto cristiano, nos estamos refiriendo a todo aquello donde damos culto a Dios, ¿ok? Para que ustedes sepan. Entonces, ahí tiene derecho el fiel cristiano católico a participar, y en este caso puede ser con un ministerio, puede ser a través de la música, puede ser a través de la lectura, puede ser a través de puede ser a través de, no sé, el grupo de acogida de las iglesias. O sea, de muchas maneras se puede participar. Y el deber del laico y su derecho es participar de un modo activo en ese culto, ¿verdad? Del pueblo cristiano. Entonces, todos los fieles católicos eh, tienen también el llamado, ¿verdad?, a participar de su función bautismal dentro de la iglesia. O sea, todo aquello que Dios le ha revelado que debe hacer, pues el fiel católico puede y tiene el derecho de hacerlo. Si le ha llamado a un ministerio determinado, pues tiene su derecho también a llevar adelante su ministerio, su vocación, ¿verdad? Ok, vamos entonces a continuar eh, con las obligaciones de los fieles laicos. Vamos a entrar dentro de los fieles laicos, sus obligaciones también, en virtud de el bautismo y la confirmación. El fiel laico tiene el derecho también de trabajar por el mensaje divino de salvación. De alguna manera también tiene el poder de perfeccionar en el orden temporal, o sea, a nivel del mundo, en la vivencia del mundo, es el espíritu evangélico, ¿no? El espíritu evangélico, que nos referimos a el espíritu de la misión, ¿ok? Del evangelio, llevarlo a todas las personas. Quienes tienen la propia vocación viven en el estado matrimonial, tienen entonces la peculiaridad de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y de la familia. No todos son llamados al misterio sacerdotal. Entonces, el que es llamado al matrimonio debe edificar la iglesia a través del matrimonio y la familia. Transmitiendo también a los hijos la educación cristiana, ¿verdad? De alguna manera los laicos también tienen la capacidad de ayudar como consejeros a los pastores de la iglesia, como peritos, ¿verdad? Si por ejemplo encontramos que hay un matrimonio cristiano muy comprometido, ellos pueden ser los peritos del matrimonio en la iglesia, o sea, ellos pueden de alguna manera preparar a las personas que van a casarse por la iglesia. Ellos pueden también dar de alguna manera algunos temas matrimoniales a los matrimonios católicos, ¿ok? Entonces recuérdense que tiene
una amplia misión dentro de la iglesia. ¿Ok? Los laicos también que tengan la edad y las condiciones determinadas son llamados también para el ministerio del lectorado y el acolitado. Vean que esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy, muy importante, porque antes de este nuevo Código de Derecho Canónico, el lectorado y el acolitado eran solamente unas órdenes que se les daba a los seminaristas que se preparaban para el sacerdocio y pasaban por un ministerio que es el ministerio del lectorado, después recibían el ministerio del acolitado. Entonces el lectorado era que le daban la oportunidad de hacer las lecturas de la misa, o sea, leer la primera lectura, el salmo, la segunda lectura. Y el acólito es el famoso que llamamos monaguillo. Entonces, el fiel laico está llamado a ejercer esos ministerios si Dios lo ha llamado y si lo desean hacer. Y no necesariamente tienen que ser seminaristas, no necesariamente tienen que terminar en el sacerdocio. Antes sí, antes existían las órdenes menores y las órdenes mayores. Las órdenes menores, como ustedes saben, el acoritado, el lectorado, y hay otras que obviamente desaparecieron con el Concilio Vaticano II. Y las órdenes mayores, que como ustedes saben es el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Ahora mismo en la actualidad las órdenes mayores sí son del sacerdocio, del camino sacerdotal. O sea, y bueno, en este caso obviamente el diácono que recibe el diaconado es un clérigo, ¿ok? Son órdenes clericales, el diaconado, el presbiterado, que es para el sacerdote, y el episcopado. Entonces, el que se va a ordenar de sacerdote pasa por todas las órdenes. También el lectorado, también el acolitado, el diaconado y llega al sacerdocio. Ahora bien, pero aquí ahora el Código de Derecho Canónico permite que personas que no van a ser sacerdotes, que no son absolutamente llamados al sacerdocio ni están en un seminario, puedan hacer este ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Y algunos preguntan si el padre pueden ser niñas, pueden ser mujeres. Sí, ya de hecho hay mujeres que leen desde mucho tiempo atrás y también que sirven al altar, ¿ok? Porque no distingue ya el sexo, porque no son órdenes como se consideraban antes, que se consideraban órdenes menores. Ahora son ministerios y son ministerios laicales. O sea que cualquier laico que se esté preparado puede recibir este ministerio de parte. No se necesita un obispo. Acuérdense que cuando son ministerios no se necesita que el obispo del ministerio, sino que el mismo párroco es el que da los ministerios del lectorado, del acolitado, y también tenemos los famosos ministros de la Sagrada Comunión. Recuérdense que ya no se llaman ministros de la Eucaristía. Yo sé que todavía seguimos diciéndolo y muchos siguen hablando de ministro de la Eucaristía. Recuérdense que no se llama ministro de la Eucaristía el que lleva la comunión a los enfermos, se llama ministro de la Sagrada Comunión. ¿Y por qué se hizo esta diferencia de nombre? Porque Eucaristía es la misa y se puede confundir. Y si tú dices ministro de la Eucaristía, estás hablando de un ministerio dentro de la misa. Y el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, porque es el ministro que celebra la Eucaristía. Entonces, la persona que lleva la comunión es un ministro de la Sagrada Comunión, no de la Eucaristía, sino de la Sagrada Comunión. ¿Ok? Por eso se llama ministro de la Sagrada Comunión. Padre, ¿puede ser una mujer? Sí, de hecho hay ministros de la Sagrada Comunión que son mujeres. ¿Puede ser una persona que se ha casado por la iglesia y luego está divorciada? Ahí ya no, ¿ok? Ahí ya no, porque los ministros
tienen que ser ejemplo de vida. Si es una persona que se casó por la iglesia y luego ahora se divorció, se separó, tiene otra mujer y tal, o otro hombre, no pueden pertenecer al ministerio ninguno, ni siquiera tampoco el lectorado, porque eso es un escándalo dentro de la iglesia. Allí, ¿quiénes son las personas que se aceptan? Personas o que están solteras o personas que están casadas por la iglesia y que comulgan. Obviamente, para ser lector tiene que tener esas características. Padre, pero en mi parroquia lo hacen, bueno, generalmente en algunas parroquias están dando oportunidades a personas que no tienen estas condiciones y es porque tal vez la parroquia es muy grande, no tienen personas para atender a todos, necesitan lectores que sean personas tal vez divorciadas y tal, pero no está bien. ¿Okay? No está bien. Ahora, de que sí pueden ser mujeres, sí pueden serlo. Sí pueden ser monaguillos, monaguillas, acólitos, acólitas. Sí pueden ser lectores, lectoras, ¿verdad? De esa manera, sí. Y esto es algo bonito porque la iglesia se abre a una estructura hermosa de participación dentro de la iglesia por parte también de niñas, de mujeres. Claro, hay algunas parroquias donde no hay niñas que sean acólitas porque hay muchos varones y muchas veces los varones pues ocupan mucho espacio y tal y bueno, ya hacen casi todo y tal. Pero el sentido profundo no debe ser ese. El sentido profundo debe ser para ayudar a que los niños se preparen como futuras vocaciones, porque los acólitos pueden ser futuras vocaciones dentro de la iglesia. Y las niñas muchas veces están con las religiosas para ser futuras vocaciones religiosas. No que les pase como una chiquita que una vez me dijo, padre, yo quiero ser sacerdote. Y digo yo, bueno, pues, ¿será que quiere ser monjita? No, 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 quiero ser sacerdote. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tal vez el hecho de ser monaguilla, estar en el altar, puede confundir a veces un poco el rol, ¿verdad? La vocación más que nada, la vocación a la cual quiere ser llamado o llamada. Entonces, sí, por eso algunas iglesias ustedes ven que hay más varones y se les da más oportunidad para que los varones puedan prepararse como futuros sacerdotes. Pero no hay ninguna norma, de ninguna manera, que prohíba, a no ser que el obispo ordinario, y ojo con esto porque recuérdense que hay muchas cosas que se ejecutan en la Iglesia Universal, pero luego el ordinario tiene el poder de dictar normas no contrarias a la Iglesia Universal, pero pueden ser adaptaciones a su diócesis. Por ejemplo, la comunión en la mano puede ser adaptada dependiendo del obispo en su diócesis. ¿La Iglesia Universal la acepta? Sí, la Iglesia Universal la acepta. ¿La Iglesia particular la acepta? Bueno, depende del obispo. Las monaguillas, lo mismo, depende del obispo. ¿La Iglesia Universal la acepta? Sí, pero depende del obispo. Cada una de las normas a nivel universal luego van a ser de alguna manera adaptadas a la iglesia particular. Hay obispos que dicen, no, a mí no me conviene porque es que yo tengo muy pocas vocaciones, necesito más vocaciones y entonces estamos dando más oportunidades a los niños para que participen porque necesitamos sacar sacerdotes, o sea, poder enseñarles, ¿verdad? A la vocación sacerdotal. Y bueno, hay algunos que lo justifican de esa manera. Es el obispo ordinario, el obispo titular de la diócesis, el encargado de ejecutar o no una norma que viene de la Iglesia Universal. No es porque puede estar en contra de la Iglesia Universal, sino que la va a adaptar. Acuérdense que es muy diferente, porque si hay un obispo que es sectario, y le voy a decir qué cosa es sectario. Sectario viene de secta. O sea, que se convierte como en una secta y dice, yo pues esto no lo acepto, y esto tampoco, y esto, y esto, y esto. Entonces un obispo sectario termina al final o por renunciar o por ser removido de la diócesis, porque obviamente no puede existir una secta dentro de la Iglesia Universal. Ahora,
sí puede adaptar los cambios a su diócesis diciendo, bueno, yo quiero hacerlo de esta manera o de esta otra porque considero que en mi diócesis, como él conoce muy bien su diócesis, que conozco mi diócesis y creo que en mi diócesis deberíamos hacerlo de esta manera, ¿ok? Y eso puede hacerlo posible. Acuérdense que también hay una estructura que se llama la conferencia episcopal, ¿ok? Entonces, la conferencia episcopal es todo ese grupo de diócesis que pueden formar un país o muchas veces son grupos de países, pero bueno, la mayoría de las veces son países. Por ejemplo, cuando hablamos de la conferencia episcopal de los Estados Unidos, cuando hablamos de la conferencia episcopal mexicana, nos estamos refiriendo a todas las diócesis de ese país. Hay países que tienen 50 diócesis, 15 diócesis, 4 diócesis, dependiendo lo grande o chiquito que sea. Entonces hay una conferencia episcopal de cada país. Y después las diferentes conferencias episcopales se pueden reunir, ¿verdad? En una agrupación más amplia. Por ejemplo, existe el CELAM, que ustedes conocerán muchísimo, seguro. Han escuchado hablar del CELAM. CELAM son las siglas para definir la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Por eso se escribe CELAM. Conferencia Episcopal Latinoamericana. Que aquí la Conferencia Episcopal sería todos los obispos de América Latina en la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Pero acuérdense que esa conferencia tiene muy poca interacción porque hay muchos países y son muy diferentes. Entonces, en cada país hay una conferencia episcopal que es el que define muchas cosas. Por ejemplo, padre, sabemos que el Papa es el que nombra a los obispos, pero ¿cómo el Papa va a nombrar a una gente si no sabe, él no puede conocer todas las diócesis del mundo? Ah, entonces aquí es donde entra en juego el papel por una parte de la conferencia episcopal y por otra parte del nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en el país. ¿Okay? Cada país tiene su nuncio apostólico, o sea, su embajador del Vaticano ante ese país. O sea, el embajador del Vaticano en México o en Guatemala o en República Dominicana o en Argentina. Todos los países tienen un embajador del Vaticano ante ese país. Entonces, él, que se llama nuncio apostólico, ¿ok? Para que ustedes sepan. Bueno, ustedes conocerán seguramente mucho de eso, pero el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en ese país, es el encargado, de alguna manera, de resumir todo lo que ha dicho la conferencia episcopal sobre tal vez algún tipo de candidato. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el candidato al sacerdocio, perdón, al sacerdocio no, al episcopado, o sea, el candidato a ser obispo, tiene que pasar por un filtro de la conferencia episcopal de ese país y del nuncio apostólico. Y ellos entonces le dan al Papa 3 nombres de 3 personas que ellos consideran que debe ser el obispo para esa diócesis. Entonces el Papa, con su sagrada congregación para los obispos, porque hay una sagrada congregación para los obispos, define quién es la persona encargada de ser el obispo de esa diócesis. ¿Ok? O sea, para que ustedes sepan que las conferencias episcopales sí tienen mucha, pero mucha importancia. De hecho, la conferencia episcopal también es la que normalmente se manifiesta cuando hay alguna situación en algún país. Ustedes han visto los últimos sucesos que han sido bien, pero bien feos en Nicaragua, porque el gobierno, como ustedes saben, está reprimiendo la iglesia, la manifestación de la iglesia, al episcopado, incluso un obispo y varios sacerdotes de ese país han sido reprimidos, inclusive llevados a cárcel.
La conferencia episcopal es la encargada, junto con el nuncio, que es el embajador del Papa, de dialogar. Generalmente lo que hace el Vaticano es dialogar. Acuérdense que se basa todo en el diálogo. Dialogar eh, con esos gobiernos para buscar, ¿verdad? Que esos sacerdotes o esos obispos que han sido encarcelados o algo, pues no sean ajusticiados de un modo injusto como ha pasado en algunos lugares. Siempre los países no siempre responden, porque lamentablemente hay países que son dictaduras y lamentablemente eso ustedes saben que choca mucho con el caso de de algunos presidentes o dictadores. Entonces, por eso es importante la conferencia episcopal, porque la conferencia episcopal es la que da las directrices y la que coordina el trabajo en las diócesis. Generalmente las conferencias episcopales pertenecen a un país, ¿ok? Entonces, como la conferencia episcopal es la que dirige el país. Siempre hay un obispo de una de las diócesis que es nombrado el presidente de la conferencia episcopal. Hay un obispo que es nombrado el secretario de la conferencia episcopal y después hay dicasterios o diferentes grupos. Por ejemplo, hay un obispo dentro de la conferencia episcopal que puede ser encargado del catecismo, otros que son encargados de la pastoral juvenil. Entonces, cada uno de ellos tiene que ayudar a coordinar en las diferentes diócesis el trabajo, ¿verdad? En su dicasterio o en su departamento. Claro que ellos no dejan de ser obispos de su diócesis, solamente que tienen un cargo más, que es el cargo que tienen dentro de la conferencia episcopal. Acuérdense que la conferencia episcopal es la reunión de todos los obispos de ese país. Uno es elegido presidente, que dura X cantidad de tiempo, a veces dura 4 años, 6 años, dependiendo de las conferencias, y se cambia, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sigue siendo obispo de su diócesis, pero puede cambiar el rol dentro de la conferencia episcopal. Por el encargo temporal, los laicos también pueden desempeñar funciones de lectores en la ceremonia litúrgica. Pueden ser cantores, pueden ser comentadores, ¿verdad? Y donde de alguna manera se aconseje la necesidad de la iglesia, que no hayan, por ejemplo, ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplir en alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho de la iglesia particular. ¿Ok? ¿Ven qué importante? ¿Por qué? Porque el laico puede también sustituir a los lectores, a pesar de no ser lector nombrado, puede de alguna manera sustituir a los lectores, o sea, leer en ese momento, o a los acólitos y servir en la Sagrada Eucaristía. Y de hecho puede presidir oraciones litúrgicas como por ejemplo la celebración de la palabra, que muchas veces se hace en algunos lugares donde no hay sacerdote. Administrar el bautismo, pero en este caso cuando es peligro de muerte, y dar la comunión, que son los ministros de la Sagrada Comunión. Entonces, los laicos, que puede ser de un modo permanente o de modo temporal, dedican el servicio a la iglesia para, de un modo generoso, edificar el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Vamos ahora, no sé si hay algunas preguntas. Yo veo que en el chat no hay escrito nada. Se ve que están muy calladitos. Pero si quieren, podemos dar un tiempo para, antes de continuar, vamos a dar un tiempo para reflexionar, para responder preguntas, para hacer comentarios y tal. ¿Ok? Déjenme darles la oportunidad para que reactiven sus micrófonos.
Sí, ya tienen la posibilidad de reactivarlo. Sí. Entonces, pueden participar. Buenas noches, padre, saludos. Buenas Este, noches. yo ingresé un poquito tarde porque no tenía el link a la Ujú, clase y estoy escuchando todo lo que usted está diciendo, pero en ujú. sí el tema de hoy era los laicos, por lo que estoy escuchando. Sí, exacto. Hoy estamos hablando de todo lo que el Código de Derecho Canónico nos habla sobre los laicos. Ya, porque ya tengo entendido que ya tienen 2 clases y yo recientemente soy nueva, entonces sí la anfitriona me envió las otras 2 clases para que me pusiera al día, pero hoy como entré tarde no sabía cuál era el tema de hoy, entonces por eso Sí, era mi inquietud. sí, precisamente hemos continuado el tema que habíamos hablado la vez pasada, de la división de los fieles laicos, de los fieles cristianos, y hoy estamos más enfatizados sobre todo en lo que es el rol del laico, sus derechos, sus deberes y tal dentro de la iglesia. Ya, padre, ya sí tomé nota de todo lo que usted ha dicho, entonces sí, no tengo dudas, solamente era el tema en sí, porque llevo el orden para Ajá. saber. Muy Entonces bien. sería el rol de los laicos, sus deberes y derechos. Ajá, obligaciones y derechos, exactamente. Ya, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Yo sé que hoy somos poquitos, pero podemos de alguna Aló, manera. Sí, yo puedo hacer una pregunta. sí. Usted dijo que las personas que son divorciadas no pueden ser ministros de la Sagrada Comunión. Las personas, esta es una pregunta muy buena. Mira, no es que no puedan ser, pero una persona que ha sido casada por la iglesia y ha tenido un divorcio, ¿verdad? Y se ha vuelto a casar, no puede de ninguna manera acceder a la comunión, mucho menos ser ministro de la Sagrada Comunión, porque una persona que ya de alguna manera tuvo un matrimonio cristiano, se divorció y se volvió a casar, no es un ejemplo para una comunidad. Entonces no es una persona que puede eh, ser ministro de la Sagrada Comunión. Okay. Como Ujú. yo soy divorciada, pero yo no me he vuelto a casar. Ah, bueno, no, si tú no te has vuelto a casar, no hay problema, porque acuérdense que, pero tú estuviste casada por la iglesia, Sí, sí. Ah, ya, y estás separada ahora divorciada, claro, de tu yo matrimonio por la iglesia. como 10 años. Oh, ya. Mira, en el caso tuyo, yo diría que no hay problema porque tú no te has vuelto a casar, ¿ok? Es como si estuvieras casada con aquella persona, ¿ok? Todavía, y por lo tanto, tú no estás cometiendo ningún adulterio porque no estás casada. Si no tienes, bueno, si tuvieras un novio o algo, pues sí, ya sí sería, no sería posible. Pero si tú te quedas así, ¿verdad? Como célibe, entonces no estás cometiendo ningún error, digamos, dentro de la iglesia, ningún pecado. Ahora bien, de todos modos, yo te animaría que si tú consideras que tu matrimonio fue nulo, es bueno anular el matrimonio para que tú estés ya completamente en paz y bien con en ese proceso. Yo sé que son procesos un poquito largos a veces, pero es bueno hacerlos porque eso te va a ti a dar una condición mucho más, eh, como diríamos, es una condición dentro de la iglesia que tú puedas estar, por ejemplo, con tu matrimonio anulado y si te quieres quedar así, quedar célibe, puedes quedarte célibe. Si puedes casarte por la iglesia, puedes hacerlo. Pero es bueno hacer la nulidad matrimonial, porque si uno está casado por la iglesia con una persona, y se ha separado simplemente, es como si estuvieras casada de nuevo con esa persona. Claro, aquí el error grave sería que tuvieras otra pareja, pero mientras no tengas pareja, no hay problema. Yo no digo que ahora no puedes continuar. Sí puedes continuar siendo ministro de la Sagrada Comunión, pero te animo a que busques anular el matrimonio
para que estés más, digamos, en condiciones normales para estar dentro de un ministerio de la iglesia. Pero acuérdense que sí es muy importante que si una persona estuvo casada por la iglesia y se junta, puede ser que tenga un novio, puede ser que tenga un marido, o lo que sea, entonces ahí sí no puede absolutamente ser ministro de la Sagrada Comunión porque es una persona que está faltando al sacramento que recibió anteriormente, que fue con otro hombre. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y podamos reflexionar en esto y ayudar a los fieles laicos, porque yo sé que hay veces que hay matrimonios por la iglesia que son nulos. Entonces hay que proceder a la nulidad matrimonial para poder estar en paz con la iglesia. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por tu testimonio y tu caso. Padre, una consulta. Sí. Yo estoy casada solo por el civil, ya hace 15 años. Ok. En mi país natal, Ujú. sí permitían confesarnos, ¿no? Claro. Ahora estoy en otro país y en este país, en este caso Ecuador, no me permiten que haga ningún tipo de confesiones. Sé que no podemos comulgar, pero las confesiones por ejemplo, en mi país natal sí lo teníamos, acá no lo podemos hacer. Entonces quiero saber si esto sí está permitido, o sea, de que uno esté casado por el civil y no pueda confesarse, o lo hacen en algunos países no, o sea, va a depender de la parroquia o en este caso de las autoridades que la rigen. Ujú. Y otra pregunta que usted dijo que los órdenes mayores son el diaconado, presbiterado, ¿y cuál era el otro? Episcopado. Ya, esa era mi pregunta, padre, gracias. Muy bien, mira, la pregunta tuya es muy interesante porque eso se ve mucho. Y hay gente que me dice, padre, pero en mi parroquia sí me permitían o en tal parroquia ahora sí me permiten. Lamentablemente, algunos párrocos se toman la atribución de hacer las cosas como ellos creen, pero eso no es algo que les atribuye ni a ellos, ni a la conferencia episcopal, ni al obispo, ni nada. Eso es algo de la Iglesia Universal. O sea, en este caso, la Iglesia Universal, eh, para las personas que están casadas, en este caso solo civilmente, no se les permite la Eucaristía, o sea, no se les permite la comunión y por lo tanto tampoco la confesión porque van unidos y esto es muy importante. Tal vez hubo un error en la parroquia donde tú estabas y pensaron como que fuesen cosas diferentes y dice, bueno, pues la confesión sí la puedes hacer, pero la comunión no. En realidad, si no puedes hacer la comunión, tampoco la confesión, porque van unidas. O sea, uno se confiesa y ya al confesarte quedas completamente limpia para poder participar en la Eucaristía. Si no puedes participar en la Eucaristía, es porque no puedes confesarte. Ahí es donde está la cosa. Porque miren, la explicación es muy fácil para que ustedes la entiendan, es muy fácil. ¿Por qué una persona casada solo civilmente no puede comulgar? Porque cuando va a confesarse el pecado de estar conviviendo con una persona que no es su esposo canónico, o sea, con matrimonio cristiano. Y no es solo que se confiese, porque acuérdense que cuando uno se confiesa, uno tiene que hacer un propósito de enmienda. Es como que yo, no sé, voy a confesarme y le puedo decir al sacerdote, yo dije una mentira. Y obviamente el sacerdote me va a pedir que no mienta más, o sea, que haga un propósito de enmienda. Hay gente que lo logra cumplir, hay gente que no lo logra cumplir porque somos seres humanos y podemos caer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el que está casado civilmente? El que está casado civilmente, lamentablemente, ese propósito no lo puede hacer. O sea, no puede decirle al sacerdote, padre, ¿sabes qué? Yo he pecado de juntarme con una persona que no es mi esposo o mi esposa legal, o sea, no legalmente, sino canónicamente. Y si es una vez, porque obviamente fue un desliz o lo que sea, pues un pecado es un pecado obviamente, y hay momentos para confesarse y para hacer una enmienda. La enmienda quiere decir un propósito de no volver a cometerlo. Ahora, una persona que está casada civilmente, que vive y duerme con una persona, pues no puede
decirle absolutamente al confesor, ¿sabe qué? Pues yo propongo no cometer más ese pecado, porque es imposible, o sea, va a cometerlo, va a volver de nuevo a la casa, porque está casada civilmente con esa persona. Y ese es la situación para no admitir a una persona a la comunión, y por lo tanto no puede confesarse una persona, no pueden darte una absolución si tú no puedes arrepentirte del pecado. Ahora bien, ahora ya cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, ya nos vamos a casar por la iglesia, ahí sí pueden hacer ustedes una confesión general, ¿verdad? Los esposos, y decir, bueno, hasta ahora nosotros estábamos viviendo de esa manera, pero a partir de este momento nosotros hacemos un propósito de vivir nuestra vocación como matrimonio cristiano de ahora en adelante, y vamos a confesarnos, vamos a enmendar esa situación, o sea, a cambiar, y a partir de ahora nosotros vamos a recibir el sacramento del matrimonio. En ese momento ya sí pueden confesarse, porque ya ustedes hacen un propósito de cambiar su estatus, de vivir en una situación irregular desde el punto de vista cristiano, para casarse entonces por la iglesia. Ahí sí ya se puede uno confesar, y ahí ya se puede entonces Ya, comulgar. padre. Y Ujú. recibir, por ejemplo, un guía, que tengamos un guía espiritual, Ah, tampoco sí, se sí. permite. No, eso sí, absolutamente sí. Y incluso es bueno, porque el guía espiritual te ayuda a discernir, porque eso ya no sería un sacramento, ¿ok? Claro, Lo que no se permite entonces es lo que es el sacramento de la confesión. de la Pero confesión total. una dirección espiritual, un conversatorio espiritual, una guía espiritual, una dirección espiritual. Otra cosita, acá hacen mucho lo que es consagraciones. Por ejemplo, en el caso, bueno, hacen la consagración a Jesucristo, hacen consagración a la Virgen María. ¿Eso lo podemos nosotros lograr así o no? Muy buena pregunta también eso. Mira, no siendo sacramento puedes hacerlo, porque lo que no se permite es el sacramento como tal, pero estos actos se llaman sacramentales, o sea que no son sacramentos, sino que son actos litúrgicos, que pueden ser consagraciones a la Virgen, que pueden ser, sí, puede ser incluso grupos, pertenecer a grupos carismáticos, el grupo no sé qué y tal. Sí pueden serlo porque no son sacramentos. Lo que no se permite es un sacramento como tal, a no ser en peligro de muerte, ojo, porque si es una persona que está en peligro de muerte, entonces sí puede comulgar, sí puede confesarse, sí puede recibir la unción de los enfermos, porque está en peligro de muerte. Pero ni mientras no esté en peligro de muerte, tiene que estar alejado de los sacramentos hasta que resuelva la situación. ¿Cómo se resuelve la situación? Bueno, puede que la pareja se case por la iglesia, y eso ya resuelve la situación. Uno de los dos muere, no queremos obviamente que pase, pero nada más se los explico para que sepan. Uno de los dos muere, pues ya el otro obviamente queda completamente libre y puede acercarse a la Sagrada Comunión, o una separación, que en este caso puede dejar también a los dos libres completamente. Eso también cambia el estatus. Pero bueno, obviamente de todos esos casos preferimos que sea el matrimonio por la iglesia. Hay muchas maneras de hacerlo. Siempre traten de que el guía espiritual les acompañe y les pueda dar cuál es la idea que sea lo mejor para ustedes, porque en algunos casos puede ser, si no, padre, porque tal vez mi esposo no cree en Dios o lo que sea y tal, hay matrimonios, se llaman matrimonios mixtos, y se puede celebrar incluso sin tener que hacer el sacramento litúrgico como normalmente se hace para los otros matrimonios dentro de la misa, sino que puede ser fuera de la misa con un acto un poquito diferente. Si realmente desean, hay muchas maneras de resolver eso, y es una cosa hermosa poder acercarse de nuevo a la Eucaristía y a la confesión. Pero sí, Sí. recapitulando lo que Gracias, decía, padre, por su información. gracias También en gracias. eso incluye también que podamos participar en retiros, porque yo soy la que actualmente estoy No, participando en lo no, que es la consagración. retiros no hay problema ninguno, como te decía. Hacen retiros espirituales, retiros de Sí, renuncias. sí, claro, Entonces, claro, en claro. eso sí. Al Obviamente los retiros contrario, matrimoniales al son los contrario, que no. sí, debes participar porque es muy importante el retiro, debes hacerlo. No te escuché más. Ya, sí, que, o Ah, sea, el retiro solamente eso de renuncias espirituales,
Y a los que no he asistido, obviamente es al de los matrimoniales porque soy yo sola la que estoy participando en este tipo de actividades con la iglesia. Claro. Pero sí tenía esas dudas y bueno, gracias por aclarármelas Ujú. porque de alguna manera me sirven, como dijiste, Claro, claro. para guiarme y enfocarme en lo Ujú. que realmente necesito. Gracias. Claro. Muy bien, gracias a ti, gracias por traer el caso porque siempre nos ayuda también, con todos los casos que tenga, nos ayuda sobre todo a poder ir entendiendo cada uno de los casos. Recuérdense que más adelante nos va a tocar, cuando hablemos de los sacramentos, nos va a tocar hablar del matrimonio y las causas de nulidad matrimonial y los procesos de nulidad matrimonial, que obviamente todavía no hemos llegado a ese tema, pero cuando toquemos ese tema, ahí vamos a ver muchas cosas también que nos van a aclarar muchas más dudas de las que tenemos ahora. Así que nos vamos preparando también para esa clase, porque ahí vamos a aprender todo el proceso de nulidad matrimonial, que ahora con el Papa Francisco es mucho más fácil el proceso en el sentido del tiempo, y aunque el Código de Derecho Canónico no ha cambiado, no ha cambiado, o sea, las causas de nulidad matrimonial son siempre las mismas. Ahora con Francisco lo que ha cambiado es el proceso, que ya no es tan burocrático como antes. Muy bien. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí. ¿Hay una edad límite para la persona ser ministro de la Sagrada Comunión? No, no, absolutamente. No hay límites. No hay límites. No hay límites de edad para ser ministro de la Sagrada Comunión. ¿Tú dices de mayor o de límite de pequeño? No, de edad, de edad. De mayor no hay De problema. mayor, ajá, de mayor a los 75 años. No, 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 eso es para los obispos, pero eso no aplica para el ministro de la Sagrada Comunión. No, 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 no existe no existe. Claro, obviamente si una persona se siente ya muy anciana, se siente ya que no puede, pues muchas veces sigue siendo ministro de la Sagrada Comunión, porque acuérdense que es un ministerio que recibió del párroco o del obispo, pero puede retirarse del trabajo porque tal vez no pueda llegar a los enfermos, pero sigue siendo ministro de la Sagrada Comunión. Sí. O me refiero para formarse a los 70 Para años. empezar, para empezar. Para empezar. No, tampoco. Para empezar tampoco hay edad límite. Se conversa con el párroco y pues obviamente si hay oportunidad, porque a veces que los párrocos dicen, bueno, tenemos muchos, o no sé, depende de cada parroquia, pero si hay oportunidad, porque hay un grupo que se va a formar o algo, pues sí, no se puede discriminar a ninguna persona por su edad. Lo de los 75 años se usa para los obispos porque obviamente se retiran por su carga de trabajo, pero los ministerios dentro de la iglesia como un cubitete entre una bolsa, ¿eh? no, ¿cómo se llama? No tienen un límite de edad, absolutamente. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Buenas noches. Por favor, tengo una pregunta Sí. acerca de la comunión de las personas que no están casadas. Una persona que tiene tantos años, viven juntos, pero no están casadas a civil, ¿se puede la mujer, como digo, acercarse a hacer de alguna manera para poder comulgar? Porque si no quieren, el esposo no quiere casarse ni civil, mucho menos por la iglesia, pero tienen tantos años e hijos, entonces la mujer quiere seguir en los pasos del Señor, que de hecho aprende, avanza y quiere comulgar, pero está completamente sola en los pasos espirituales, pero tiene el obstáculo que el esposo ahí está permanentemente con sus hijos. Entonces, ¿cómo sería este proceso? ¿O no se puede? No sé. Sí, es una pregunta muy buena y mira, como tal, no se puede, porque sea el casado solo civilmente, sea el que no está casado de ninguna manera, si está conviviendo con una persona y no están casados por la iglesia,
volvemos a lo mismo, o sea, no tienen en este caso todo el arrepentimiento, o sea, el deseo de casarse por la iglesia, es porque ya cuando se van a casar por la iglesia ya es diferente, ahí sí ya tienen el arrepentimiento del proceso que han vivido y comienzan una nueva etapa en sus vidas. En este caso no, pero yo siempre digo que es bueno hablar con el director espiritual porque hay muchas maneras de hacer un matrimonio mixto. Sobre todo lo que me comentas que son personas que llevan muchos años, que tienen hijos. Y es bueno que tu director espiritual te ayude a descubrir algunas modalidades de celebrar un matrimonio sin tener que tal vez obligar al esposo a ir a la iglesia. A veces incluso se hace en la casa, apenas se firman unos documentos, un matrimonio mixto, por ejemplo, en este caso, que es la parte católica y la parte no católica, que puede ser de otra religión o puede ser ateo, gente que no cree o lo que sea. Se puede hacer. Hay muchas maneras, sobre todo cuando hay un matrimonio bien probado, que tú sabes que no es un matrimonio que va a fracasar, es un matrimonio que va a durar toda la vida porque ya tiene hijos, porque ya lleva muchos años. Entonces hay modalidades para poder hacer un matrimonio mixto, que no tiene que ser obligatoriamente ese matrimonio que a veces la gente conoce, que entran por la iglesia vestidos de no sé qué y tal, ¿no? Pueden ser incluso en la casa, firmar los documentos y realizar obviamente el ritual sin tener la obligación de hacerlo como el estilo ¿verdad? Que siempre conocemos, que es el clásico, de entrar con el traje, el vestido de novia y el canto de la marcha nupcial y tal. Yo lo digo porque eso ayuda sobre todo a la parte católica a cumplir con sus sacramentos, a cumplir con sus sacramentos, porque al final ese es un matrimonio que ya lleva tiempo, es un matrimonio que puede consolidarse como un matrimonio cristiano, a pesar de que la otra parte no sea cristiana, y eso existe en matrimonio mixto. Háblenlo con sus directores espirituales, porque yo creo que hay un sinnúmero de posibilidades que pueden ustedes valorar y planteársela a su pareja, porque a veces las parejas no quieren porque dicen, ah, no, que yo no voy a ir a no sé qué sitio, yo no voy a entrar así que un traje, yo no quiero no sé, una fiesta o lo que sea. Y muchas veces lo que basta solamente es que el sacerdote les visite y puedan celebrar el matrimonio de un modo incluso mucho más, como diríamos, íntimo, con la firma, ¿verdad? Que es lo más importante, que sepa qué es lo que está haciendo, que es un matrimonio para toda la vida, si está de acuerdo. Ahora, si no está de acuerdo de casarse contigo para toda la vida, ahí ya no podemos hablar más nada, porque hay gente que dice, no, pues yo no estoy seguro, aunque tenga hijos o lo que sea, qué es lo que va a pasar en un futuro. Bueno, ya ahí no hay otra opción que resignarse y, bueno, estar alejado de los sacramentos hasta que Dios quiera. Pero si es una persona que dice, no, pues ya yo sé que voy a terminar toda mi vida contigo, voy a estar contigo hasta la muerte. Entonces, eso es lo más importante para un matrimonio cristiano, que la persona realmente quiera casarse contigo y hacer un matrimonio para toda la vida. Si esa es la intención, si ese es el deseo, pues listo. Yo creo que nada más faltan las firmas y realizar el matrimonio, sobre todo un matrimonio que lleva años y que tienen hijos en común. Eso es lo más importante. ¿Ok? Muy bien, gracias por tu pregunta. Vamos a continuar. Hay algunos que están en el chat. Si ustedes se preparan también sus preguntas, yo voy a responder mientras tanto las del chat y ustedes van preparando también sus preguntas y sus comentarios. Hay una que dice, padre, ¿puede ser el cardenal presidente de la conferencia episcopal? Sí, sí, claro que sí. En muchos casos, es el cardenal del país o un cardenal, porque hay países que tienen varios cardenales. México tiene varios, Italia tiene muchísimos. Creo que es el país que más cardenales tiene. España tiene varios, Francia también. Cuando hay un cardenal en un país, muy probablemente ese cardenal sea el presidente de la conferencia episcopal, pero no siempre. Porque acuérdense que el presidente de la conferencia episcopal cambia. Entonces, muchas veces es un cardenal,
si pasa los años que le toca ser presidente, que pueden ser 4 años, 6 años, dependiendo de la conferencia episcopal, al cambiar, puede tocarle a alguien que no sea cardenal, que sea un arzobispo. Generalmente casi siempre son arzobispos o cardenales, pero no siempre, puede tocar con un obispo. Incluso hay países donde hay cardenales, hay arzobispos, sin embargo el presidente de la conferencia episcopal que eligieron es un obispo, ¿ok? Entonces puede ser un cardenal, puede ser un obispo, puede ser un arzobispo. No veo nunca que sea un obispo auxiliar, mucho menos emérito. Los eméritos ya están retirados. Los auxiliares generalmente pueden ser secretarios de la conferencia episcopal, pero el presidente siempre es un obispo titular. Pero puede ser un obispo, puede ser un cardenal, puede ser un arzobispo. ¿Ok? Importante que todos son obispos. El cardenal es un obispo, el arzobispo es un obispo, el obispo es un obispo. ¿Ok? O sea, no hay, en eso no hay distinción. Nada más basta que sea un obispo. Padre, disculpa la pregunta. Si una persona, esto es un mensaje que me enviaron directo, está en el chat, pero bueno, se los voy a leer para que lo compartamos y lo dialoguemos. Padre, disculpe la pregunta. Si una persona ha dejado de ir a la iglesia, se enferma y no puede movilizarse, desea confesarse y la comunión, ¿qué pasa si el párroco se niega? Feo, es feo, es feo. El párroco no debe negarse, porque si una persona se ha enfermado y no puede movilizarse, el sacerdote debe primero, antes que nada, confesarla y si él no lleva la Sagrada Comunión, pues debe enviar entonces a un ministro para la Sagrada Comunión. Muchas veces ellos van, confiesan, ¿verdad? Los párrocos generalmente confiesan y dan la Sagrada Comunión en ese momento. Y después mandan semanalmente a un ministro de la Sagrada Comunión para llevar la comunión. Pero que se niegue está muy feo. Yo diría que, no sé qué ha pasado, por qué. Normalmente no debe negarse. Habría que preguntarle a ver por qué se está negando. Si se negó porque la persona dejó de ir a la iglesia, pues no tiene sentido, porque hay personas que abandonan a veces la iglesia, dejan de ir a la iglesia, pero después, bueno, se arrepienten. No pueden ir por una situación de que no pueden movilizarse, se encuentran enfermos, pero yo diría aquí que el primer paso sería conversar con el párroco a ver por qué se ha negado y que entienda que si la persona quiere, tiene su derecho como fiel cristiano que es, a pesar de que haya dejado de ir a la iglesia por X motivos, puede haber dejado de ir a la iglesia por muchos motivos, pero eso no implica que no sigas siendo cristiano o cristiana y que tengas la posibilidad de arrepentirte y volver de nuevo a la iglesia. ¿Ok? El primer paso, conversar con el párroco. Si el párroco está negado completamente, yo diría que es bueno ir a la diócesis. Muchas veces no es fácil hablar con el obispo, pero a veces hay personas allí que son los encargados de manifestar a un obispo un mensaje. Entonces puedes hablar con algún sacerdote que esté en la diócesis y pueda recibir tu caso y escuchar tu caso para que entonces de alguna manera, si no puede ser el párroco de tu parroquia, puede ser otro párroco o de alguna manera pues enviarte a alguien para que puedas confesarte y comulgar, porque eso sí no se le puede negar a ninguna persona, a no ser, como les decía anteriormente, si hay alguna situación por la cual esa persona no puede confesarse, entonces ahí sí. Como les decía, si una persona, por ejemplo, está conviviendo con alguien, entonces allí ya no podría confesarse, como les decía, ni comulgar, entonces ya ahí sí el párroco tendría un porqué. Pero si no tiene un porqué, yo creo que hay que hablar eso, a ver qué pasa. Padre, explíqueme por qué en el Vaticano no tienen mujeres sirviendo como lectoras o en el altar si es permitido. Muy buena pregunta esta, mira. Siempre la hacen. Y de hecho, cuando el mismo Vaticano da el permiso, porque ellos mismos dan el permiso, pero ellos no lo hacen, más que nada, yo diría que, a ver, lectoras sí hay, lectoras sí hay mujeres lectoras. Lo que no hay son acólitas ni el coro. Son las dos cosas que faltan. Pero a mí me da la impresión, primero,
más que nada, es una cuestión de, de que, por ejemplo, vamos a empezar por el coro, que es lo más conocido. El coro del Vaticano no tiene voces de mujeres, ni de mujeres ni de niñas, porque acuérdense que el coro del Vaticano es el coro más antiguo del mundo, es un coro medieval, que, que fue creado muchísimos años atrás, el coro del Vaticano, y obviamente cuando fue creado con voces masculinas de niños y de hombres. O sea, niños y hombres porque adolescentes están cambiando la voz y obviamente no los permiten cantar cuando tienen ese cambio de voz porque obviamente ni siquiera pueden llegar a los tonos. Entonces casi siempre son niños que son voces blancas y hombres. Lo que no hay son adolescentes por el cambio de voz en los adolescentes varones. Pero sí hay voces blancas que son los niños y hay hombres. Lo que no hay es mujeres, pero es por tradición, porque es el coro más antiguo del mundo y tradicionalmente ha estado diferenciado con esas voces y los cantos están específicos con esas voces, eso es lo que nos explicaron, con voces de niños que son voces blancas y sobre todo, bueno, de hombres que como ustedes saben tienen como registros diferentes al de las mujeres y los cantos prácticamente están todos basados en el canto gregoriano que se adapta, ¿verdad?, a ese tipo de voces. Yo digo que pueden en un futuro tal vez cambiar y aceptar mujeres en el coro del Vaticano, que es el coro de la Capilla Sixtina, que es el más antiguo del mundo. Pueden aceptarlo, pero claro que obviamente va a pasar tiempo porque, como les digo, es todo más cuestión de tradición. Los acólitos no es que no hayan aceptado, sino que no hay mujeres y es por una sencilla razón, porque la mayoría de los mm, clérigos, en este caso son clérigos, que son monaguillos del Papa, son seminaristas. De hecho, yo estuve cuando era seminarista con Juan Pablo II y yo tengo ese lindo recuerdo, creo que ya les compartí la foto para que ustedes lo vieran, cuando yo era seminarista. Y claro, obviamente en cada uno de los actos litúrgicos del Papa siempre son seminaristas que estudian en Roma de diferentes partes del mundo y todos son seminaristas, todos son estudiantes, ¿verdad? Para sacerdocio, para sacerdote. Entonces, es por eso también que en este caso los monaguillos no sean mujeres. Pero lectoras sí hay. Sí, lectoras sí hay, muchas lectoras. De hecho, cuando, cuando hacen las lecturas en el Vaticano con el Papa, no solamente las lecturas, sino también lo que le llamamos las preces, que son la oración de los fieles, siempre hay mujeres, siempre hay, incluso muchas, a veces hay más mujeres que hombres en las lecturas. Entonces, no, en cuanto a lectoras, sí es permitido y lo tienen. En el caso de los monaguillos, ya les digo, es permitido, pero no tienen, y yo creo que más bien es por eso, porque los monaguillos ellos los buscan que sean personas preparadas, porque acuérdense que para esas solemnidades no se puede cometer errores y por eso es que no tienen tampoco niños, casi siempre son seminaristas, o sea, son ya adolescentes, jóvenes. Y son de seminarios, son de los diferentes seminarios de Roma, a veces les toca, a mí me tocó una vez, bueno, con Juan Pablo II un bautizo y nos dijeron, bueno, le toca al seminario de nosotros y bueno, el que quiera participar y todo, pues, todo el mundo quería, obviamente, entonces hicieron la selección, nos hicieron unos ensayos muy grandes, entonces yo creo que por eso también es que no tienen niños ni tampoco tienen a niñas. Y bueno, en el caso del coro yo diría que tal vez en un futuro podría cambiar, pero es más bien cuestión de tradición. Es el coro el único que yo veo así más con posibilidades de que pudiera en un futuro tal vez cambiar. Aunque de hecho nunca se ha hablado de eso porque el Vaticano pues siempre ha mantenido aquella tradición del coro de la Capilla Sixtina como fue creado.
Pero sí, sí busca las misas del Papa y verás que hay lectoras, y hay muchas, incluso religiosas, muy buenas lectoras, en diferentes idiomas, lo que tal vez no te has dado cuenta porque lo hacen en diferentes idiomas. O sea, generalmente las lecturas hacen en italiano, algunas, otras pueden que hacer que en español o en francés, en inglés se usa mucho también el inglés, el francés, el español y el italiano son las lenguas que más se usan, pero hay veces que hay otras lenguas. Con Juan Pablo II también hacían en polaco, sobre todo al menos alguna prece, si no las lecturas, por lo menos alguna prece la hacían. Y Papa, definitivamente, padre, disculpe, usted dijo buscar las presas o prisas del Papa. preces. No, en las preces, Preces, cuando me refiero a las preces, son la oración de los fieles. Cuando ya, decimos, lo pero del pedimos, Papa, ajá, de las misas del Papa. ya. Busquen las misas del Papa, busquen las lecturas y la oración de los fieles. O sea, bueno, le llamamos las preces, pero que comúnmente se llaman oración de los fieles, que es eso que siempre repetimos, te lo pedimos Señor, o escúchanos Señor, etcétera, que se pide por tal condición, por tal, etcétera. Y ustedes verán que todas, casi siempre ahí aparecen, en todas las misas aparecen mujeres religiosas a veces y otras veces mujeres laicas. Voy a la siguiente pregunta. En el caso de que el párroco se niegue a asistir a un enfermo, ¿puede uno buscar otro sacerdote de otra? Claro, claro que sí. Si tu párroco no acepta, tú puedes pedirle a un párroco de otra parroquia. Claro que sí, claro que sí. Incluso uno puede cambiar de parroquia. Si ha tenido problemas con ese párroco, si ha tenido problemas en esa parroquia, puedes buscar también en otra parroquia, puedes buscar en otro lugar, porque lo más importante es que te atienda, ¿verdad? Espiritualmente, ¿ok? Entonces, sí puedes hacerlo, definitivamente sí, pero no obstante eso, yo diría que es bueno también avisar al obispado, porque ese sacerdote, si lo está haciendo porque él quiere, porque él lo desea, porque él lo decidió, no está bien. Si es por otra situación, como les comentaba, que tal vez la persona está casada y dice, bueno, no puedo, no podemos asistirla, pero no obstante eso, si es una persona enferma, yo creo que no puede negarse absolutamente, a pesar de que sea la persona, no sé, ni que fuera la persona más mala del mundo, eso no está bien negarse de esa manera. Padre, buenas noches. ¿Me puede explicar por qué los sacerdotes hacen promesas y no votos? Te voy a hacer te voy a hacer la explicación. Esta explicación es un poquito difícil y es un poquito larga, aunque de todos modos el tema que vamos a trabajar nosotros después de porque ya terminamos con los laicos, vamos a trabajar sobre los clérigos, la formación de los clérigos y los diferentes estados de los clérigos. Ahí les voy a comentar más, pero bueno, ya te voy a adelantar la respuesta. Los votos solamente están relacionados con congregaciones. Desde el principio, cuando se crearon las congregaciones, le llamaron votos a los consejos evangélicos. O sea, pobreza, castidad, obediencia, y se llamaron votos. Y eso estuvo relacionado con solo las congregaciones, no con los sacerdotes diocesanos. O sea, el sacerdote diocesano, que es el sacerdote normal que encontramos en cada parroquia, él hace una promesa de celibato y de obediencia a su obispo. Es una promesa. Es como si fuera un voto, pero no se llama voto, ¿ok? Pero no tiene mucha diferencia del voto porque obviamente el celibato lo tiene que cumplir igual que el voto de castidad, solamente que tienen nomenclaturas un poquito diferentes y se hace de modo diferente, porque los votos religiosos no se hacen cuando se va a ordenar, sino que ya desde antes se hacen los votos y primero se hacen temporales y después se hacen perpetuos, que después les voy a explicar también de eso cuando hablemos de los institutos de vida religiosa. Pero bueno, para no confundirles mucho, la diferencia es que la congregación hace votos, porque las congregaciones surgieron en torno a precisamente a los consejos evangélicos, a los votos, por esta castidad y obediencia. Entonces,
si tenemos una congregación religiosos, como por ejemplo franciscanos, jesuitas, dominicos, salesianos, pasionistas, etcétera, etcétera. Cuando tenemos esas congregaciones, ellas surgieron, o sea, su inicio, ¿cuál fue? El voto. Cuando, por ejemplo, San Benito fundó a los benedictinos, lo primero que dijo es que mi congregación, o sea, esta congregación que estoy creando, va a tener votos. Y van a ser los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. O sea, desde el principicísimo fueron con votos. Ahora, ¿qué diferencia existe con el sacerdote normalmente? No existió así desde el principio. Jesús no le dijo a los apóstoles, ustedes van a hacer votos, ¿verdad? Cuando creó el sacerdocio en la última cena, algunos eran casados como Pedro, por ejemplo. ¿Qué pasa? Porque algunos dicen, bueno, entonces, ¿cuándo es que surge esto del celibato, de que los sacerdotes no están casados? Eso surgió después ya. Eso surge después, en torno al siglo X, en la iglesia, por una disciplina más que nada. Entonces, por eso es que el sacerdote común diocesano, el diocesano, no el sacerdote religioso, porque el sacerdote religioso sí hace voto. Ahora, el sacerdote diocesano no tiene el voto porque desde el principio que se creó el sacerdocio, no se hizo con votos, sino que se hizo con promesas. Y no se hizo con promesas del principio, sino que vinieron después, al cabo del tiempo. Y ahora en la actualidad, todo sacerdote tiene que hacer esas promesas. ¿Ok? Ahora bien, el religioso que pertenece a una congregación, esa congregación surgió, nació con los votos. Entonces, por eso que hacen votos temporales, cuando es chiquito, digamos que empieza la congregación, hace su noviciado, después del noviciado, a veces el noviciado se hace 18, 19, 20 años, hacen votos ya desde ahí. O sea, hacemos votos porque yo también soy religioso. Y al hacer voto, entonces, se hace temporal, muchas veces se hace por un año, por un año, por un año y después por 3. Casi siempre se hacen 6 años de votos temporales y después que ya estamos convencidos, entonces hacemos los perpetuos. Perdón, padre, que le interrumpa. Usted menciona el sacerdote cristiano es el que hace voto o el otro. No, el que hace voto es el sacerdote religioso. Religioso, el Se cristiano llama no. el diocesano, es el que no hace voto. Ya. Diocesano. El cristiano y No existe cristiano, no existe sacerdote, bueno, todos los sacerdotes son cristianos, pero no existe esa nomenclatura de sacerdote cristiano. Existe sacerdote religioso y sacerdote diocesano. Son las dos. diocesano. Entonces el diocesano es quien hace voto o Que no. no hace voto. El religioso sí. El religioso sí lo hace porque el religioso pertenece a una congregación que su congregación desde el principio ya hacía votos. Ya. Gracias, ¿Ok? padre. Entonces, el diocesano no hace voto, pero sí hace una promesa que es igual. Es como si fuera un voto, lo único que no se llama voto, sino que es una promesa de celibato y una promesa de obediencia. Lo que no hace es pobreza, obviamente no. Aunque viva la pobreza cristiana y todo, pero no hace ese voto. El religioso sí hace el voto, por eso es que el religioso no tiene nada. No puede tener cuenta bancaria, no puede tener a su nombre casa, carro, ni nada de eso. El diocesano sí, el diocesano puede comprarse un carro, puede tener una casa a nombre suya porque su mamá se la dejó, sus papás se la dejaron, puede tener su cuenta bancaria porque no hace votos de pobreza. Recuérdense que el diocesano no hace votos de pobreza. ¿Ok? Bueno, ya más adelante vamos a ir argumentando esto porque yo sé que me van a hacer más preguntas sobre esto porque es un tema bastante difícil de entender. Yo casi siempre le digo, es como el médico. Acuérdense que el médico es como, el diocesano es como un médico general, ¿ya? Que está en todas las parroquias, hace de todo y es el párroco y tiene que hacer todo. Y el sacerdote religioso es como el médico especializado, que por ejemplo puede ser pediatra, que puede ser ortopeda, que puede ser, ¿no? Entonces el religioso tiene una congregación que tiene una misión específica, que es como más o menos parecido al médico que tiene una especialidad, ¿verdad? El especialista. Pero ya después le voy a hablar más de esto porque yo sé que esto necesita tiempo para poder digerirse bien. Para
Padre, una persona viuda que tiene una relación con una persona soltera puede comulgar después de cumplir con la confesión y la penitencia. No, pues si una persona viuda tiene una relación, es que no me especificas qué cosa es la relación. Si es una relación de noviazgo, si es una relación civil, no puede comulgar, ni confesarse tampoco. Si tiene una relación en el sentido de que están casados por la iglesia, sí. Entonces acuérdense que una persona viuda puede comulgar porque enviudó, ¿ok? Hasta que la muerte los separe, pero y si tiene posibilidad, obviamente, de casarse de nuevo, pero para poder comulgar y confesarse tiene que estar casada por la iglesia. Si tiene una relación con una persona soltera y esta relación yo me imagino que sea como un noviazgo, no puede, lamentablemente. Si esa relación es constante, es como si fuera un matrimonio, entonces no puede comulgarse ni confesar. Entonces podría hacer dos cosas: o se casa con esa persona y se casa por la iglesia, y entonces sí puede confesarse y comulgar, o de lo contrario, entonces tiene que alejarse de esa persona y decir, mira, vamos a conocernos y tal, y vamos entonces a prepararnos para casarnos por la iglesia. Eso sí podría ser. Padre, otra consulta. Usted dirá que yo sí pregunto. Este, por ejemplo, los que no estamos casados por la iglesia, como le comenté, que solo por el civil, tampoco podemos ser padrinos de bautismo ni de matrimonio. No. Esto de padrino ya es algo que está más relacionado con lo que es el ejemplo a dar. Entonces, una persona que no está casada por la iglesia, que convive con una persona que no está casado por la iglesia, para ser padrino, tienen que casarse por la iglesia para poder ser ejemplo para ellos, porque acuérdense que el padrino es un ejemplo. Entonces, no puedes ser ejemplo tú si no estás cumpliendo en este caso. Yo sé que no es culpa tuya, yo sé, muchas personas me dicen, padre, no es Sí, culpa mía, obvio. es que mi esposo. Lo sé todo esto y obviamente no saben ustedes cuánto me pesa y a veces he tenido que yo Sí, ir a sí. las casas a convencer a los maridos, porque de hecho me ha pasado en muchos casos y he tenido que ir y a veces los he logrado convencer. En la mayoría de los casos casi siempre le digo, mire, vamos a hacerlo acá en la casa, vamos a hacer todo el proceso, sobre todo para que su esposa pueda comulgar y pueda estar. Sí, esa es una de mis grandes peticiones a Dios, porque Claro, si estoy en claro, ese camino de la iglesia, estoy encaminando a mi hijo para la primera comunión, entonces claro, es como claro. que yo le diga a él algo y yo no hacerlo, entonces eso Exacto, sí me pesa exacto, mucho, exacto. realmente. Pero como le comento eso de los padrinos, porque recientemente cambiaron al padre de la iglesia donde nosotros Ujú. vivimos y él no permite nada de este tipo de cosas. Pero Sí, el padre anterior porque no es sí. permitido. Estaba equivocado el anterior. Estaba Sí, el equivocado el anterior, anterior. antes de pandemia, sí nos permitió que Ujú, bautizáramos, ujú. ¿verdad? Estaba Pero yo equivocado. fui muy sincera con él, le dije, o sea, nosotros vivimos casados, más no por la ley de Dios, pues ante los ojos de Dios no Claro, estamos casados. claro. Entonces él me dijo, pues yo me encargo de eso. Esas fueron sus Ujú, palabras. Más sin embargo, yo no me quedé tranquila del todo, porque sí sé que claro, nosotros somos ejemplos y intentamos hacer lo mejor posible con el niño que bautizamos. Pero claro, sí claro. sí tengo el conocimiento de que no está permitido Sí, no de está esta manera. permitido. En realidad no se puede. Hay algunos que lo hacen, algunos párrocos, pero ya te digo, es que están tomando estas atribuciones que en realidad no les permite, porque el párroco no puede decidir eso. No es porque este sí lo permite y el otro no. Es porque la iglesia tiene normas claras, solamente que algunos, es lo mismo que en una escuela. Hay maestras que dejan que los niños rayen los pupitres o las mesas. Pero hay otras que no. En realidad sí se puede o no se puede. Bueno, en realidad no se puede, solamente que algunas son muy permisivas y tal vez se toman atribuciones que no son adecuadas. Eso mismo pasa con el párroco. Muy bien, voy entonces a la última pregunta porque ya el Padre, tiempo se nos ha padre, agotado. Sí, sí, le quería preguntar una pregunta ok, Laura. acerca de la teología Ujú, que le enseñan a ustedes, a los seminaristas, cuando van a ujú, ser sacerdote, que ujú. si es la misma teología por todos los tiempos, todas las eras, porque oí decir que hubo un tiempo en que estaban enseñando cierta teología que después más tarde creo que se dieron cuenta que era como equivocada, pero que todavía hay curas que siguen esa teología. No sé exactamente cuál es ni qué,
o si por lo menos ahora están enseñando una teología más progresiva que antes, o sea, cómo es el estudio, la preparación que ustedes tienen. Mira, en eso habría que ver específico a qué se refieren con esa teología más progresiva o más progresista. No creo que exista eso. La teología es siempre la misma, teología como tal. Si nos referimos a la teología, es siempre la misma. Por ejemplo, yo la que estudié es la de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, la teología de Santo Tomás de Aquino. Y por lo tanto no es una teología moderna, al contrario, es súper antigua, pero que todavía es actual. Ahora, si se quiere referir, por ejemplo, a la liturgia, entonces es otra cosa, no es la teología, sino la liturgia. Obvio que la liturgia ha cambiado durante el tiempo y no es lo mismo haber estudiado la liturgia en los años de 1940, por ejemplo, a estudiarla ahora, porque la liturgia se ha modificado. Entonces, claro, por ejemplo, antes se enseñaba al sacerdote a celebrar la misa de espalda a la gente, pues ya ahora no. Ya ahora la liturgia que se enseña es una liturgia más inclusiva, donde la gente responde, donde se habla en español, por ejemplo, para nosotros, en inglés, en francés, en lo que sea, que antes nada más era en latín, la gente no entendía, entonces se enseñaba la liturgia en torno a las campanas que anunciaban a las personas cuando había que arrodillarse, etc. Sí, obviamente ahí sí hay una diferencia. Ahora, lo que es la teología como tal, por ejemplo, el estudio de Dios, de la Trinidad, no sé, de María, no creo yo que sea progresista ni que haya cambiado. Algunas cosas que hayan cambiado pueden haber sido relacionadas con la liturgia, tal vez algo de moral, pero ni tampoco tanto, porque no es que haya cambiado mucho, pero sí, obviamente con el tiempo la liturgia se va enriqueciendo, y no es que sea progresista ni nada, sino porque obviamente va en conjunto con el tiempo. Y todo eso que los seminarios enseñan tiene que estar aprobado por la Sagrada Congregación para los Seminarios del Vaticano. Entonces, si algo se da en un seminario, tiene que estar aprobado por el Vaticano. Que si algo se enseñaba en el medioevo, no sé, en el siglo XV, y ahora no se enseña, es porque el Vaticano aprobó que eso no se enseñe y que se enseñe otra cosa. Entonces sí tiene que tener una aprobación. No puede ser que no sé, que en tal sitio pues se enseña de tal manera y en otro otra, no. Tienen que estar aprobados por la Sagrada Congregación para el Seminario, que es una congregación en el Vaticano que rige todos los seminarios del mundo. Ya me voy porque el tiempo se me ha agotado, ya quedan un poquito más de 5 minutos. Una Y pregunta. Ujú. Lo que pasa, a lo mejor la señora, porque hay muchos laicos y a veces sí esos sacerdotes que son como antipapas y hacen todas esos comentarios de que no están enseñando lo que está correcto, que están enseñando lo más malo hacen los que son antipapas. Exacto. Y eso tiene uno que tener mucho cuidado con no seguir Sí. esas personas. Sí, completamente de acuerdo contigo. Porque se confunden, esas personas solamente confunden. Claro, sí. Y que las hay, porque lamentablemente las hay, sí. Esas Hay personas. muchos en las redes sociales, hay Sí, muchos mucho en las predicadores redes sociales. que se dicen llamar católicos y están enseñando esas enseñanzas antipapas, que Sí, no crean esto, que eso es equivocado, que el Vaticano II no está correcto, que la misa, sí. no es correcta, que la misa solamente la tradicional, que la de ahora no es buena. Incluso, mira, lo que dices es muy interesante porque hay personas que yo he visto en redes sociales, llamándose predicadores católicos y todo, que incluso dicen que el Papa Francisco no es el verdadero Papa, que el verdadero Papa era Benedicto, porque él en realidad no renunció y que si van a elegir uno nuevo tiene que morir él. Entonces cuando Papa Benedicto todavía estaba vivo decían que no, que él era el Papa y que en realidad no era Francisco. Digo, es una cosa completamente absurda porque él lo hizo completamente consciente y lo hizo porque necesitaba por su salud, y el Papa que hay ahora es completamente elegido legalmente por los
por el cónclave, por los cardenales de todo el mundo. Entonces, sí, lo que tú dices, lamentablemente hay muchos antipapas y eso está afectando mucho la unidad de la iglesia. Recordemos que por ahí empezó Lutero, por ahí empezó Calvino y por ahí empezaron muchos que crearon el movimiento protestante. Bueno, voy a darles la bendición. Mantengan esas preguntas y todas esas inquietudes tan lindas, tan interesantes que ustedes siempre tienen para el próximo miércoles, porque vamos a seguir nosotros conectados con el derecho canónico para seguir aprendiendo más de Dios y de nuestra Santa Madre Iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.